Hola chicos, gracias por estar nuevamente aquí en Tips de Conciencia. Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo la ciencia y la espiritualidad convergen en el mismo punto, es decir, que van en el mismo sentido, o mejor dicho, que hablan exactamente de lo mismo. En principio, veamos qué dice la ciencia. El concepto básico que aporta la física cuántica es que tiene que haber una capa subterránea, una idea que es cada vez más abstracta hasta que entras en el terreno de la pura abstracción. Yo creo que ya ustedes empiezan a deducir para dónde vamos. Ese terreno de la pura abstracción, la ciencia también lo llama un terreno de pura potencialidad o de electrones potenciales, que incluso Eckhart Tolle también habla de eso, del terreno de la pura potencialidad. Y es de allí de donde surge todo. Ya vamos a profundizar en eso. Lo que quiero que nos quede claro en este video es que todo viene de ese campo de la pura abstracción o del mismo campo unificado, o lo que hemos dicho en todos los videos, que es exactamente lo mismo: la conciencia pura, la realidad absoluta, el ser Dios. Todo viene de ahí. Fíjense que la ciencia ya llegó al mismo punto de lo que hemos estado hablando, que lo podemos catalogar como espiritualidad. Entonces, desde allí emerge toda la realidad como la conocemos, por medio de ondas de vibración que generan las partículas subatómicas y todo lo demás. Así es como lo explica la ciencia. En ese vacío, en esa nada, pasa, digámoslo así, a unas fluctuaciones cuánticas y a unas cuerdas, que sería como la teoría de cuerdas, que vibran, que producen una vibración determinada y generan partículas subatómicas determinadas. Y desde allí ya podemos hablar de la realidad como la conocemos, porque ahí ya pasamos átomos, moléculas y toda la materia hasta llegar a nuestro cerebro, que es el que hace que el universo sea consciente de sí mismo. Entonces, ¿cómo evidenciamos esto? Lo evidenciamos, este mundo cuántico, por medio de lo que yo he querido llamar la fenomenología cuántica, que es el entrelazamiento cuántico, la superposición cuántica, las partículas virtuales, los campos de torsión, bueno, todo este tipo de fenómenos que se dan en la mecánica cuántica. Ya la persona que quiera profundizar en ello, pues bienvenido. Magnífico. En conclusión, podemos decir que este campo de pura abstracción no tiene ni siquiera información. La información, nuestros pensamientos, ya hacen parte de la forma, ya hacen parte de este lado de la realidad, por decirlo así. Incluso la ciencia habla de que nuestro universo no está tanto hecho de materia y espacio, sino que está hecho de información y energía, y que esa información y esa energía son intercambiables, es decir, que la energía pulsa y genera información, y obviamente esa información generada pues está hecha de esa energía, o sea que son prácticamente lo mismo. Y aquí quiero regalarles una frase que me enseñaron a mí, o un concepto, por decirlo así, que ayuda a nuestra mente a entender lo que es la conciencia. Es el campo supercuántico que modula o interactúa con el campo cuántico para generar el colapso de la función de onda o la realidad como la conocemos. Bueno, no digo más, simplemente se las dejo para que ustedes la mediten. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la espiritualidad, que prácticamente es lo mismo que he estado diciendo en todo el video, o sea que estoy repitiendo. Este campo unificado es la misma unidad final de la que hablan Buda, Robert Adams, Nisargadatta, Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, Emilio Carrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de los que ustedes busquen por allá, que son personas más evolucionadas en conciencia. Entonces, hablan exactamente de esto mismo. Lo que sí es importante que entendamos es que, digamos, ese campo de la pura abstracción o campo unificado
como lo dice la ciencia, se va como dividiendo, digámoslo así, y va generando las cuerdas, las partículas subatómicas y toda la realidad como la conocemos, ¿cierto? Aquí repito. Pero en el caso de la espiritualidad se habla de que la conciencia también se dividió o se fractalizó para poderse autoexperimentar, autorreflejar y autoexperimentar. Pero si ustedes lo miran, es exactamente lo mismo dicho con otras palabras. Bueno, aquí en tercera dimensión, donde la conciencia se pose y desde el nivel que ella misma lo haga, es como genera las cosas. Lo que veo es lo que aparece ante ella, o sea, lo que aparece ante mí, por decirlo así. Esta es lo que llamamos la co-creación, o sea, lo que yo puedo concebir, lo que yo puedo pensar, es lo que aparece ante mí. Lo que yo no puedo pensar o no puedo concebir, pues sencillamente no existe para mí. Ya vamos a ver más adelante en otro video que el universo existe porque yo soy consciente de él. Yo abro los ojos y el universo existe para mí. Ahí ya también empezamos a darnos cuenta de por dónde va el fuego, ¿no? Bueno, y por eso también podemos hablar de niveles de conciencia. Porque en la medida en que yo voy evolucionando en conciencia, voy, por decirlo así, co-creando cosas diferentes que van apareciendo ante mí. Entonces, si nos metemos en el mundo de la dualidad, clasificando positivo y negativo, aquí para entendernos, podemos decir que en la medida en que voy evolucionando en conciencia, voy co-creando mejores cosas. Pero es muy importante también aclarar que esa evolución, entre comillas, es únicamente aquí, en tercera dimensión. Porque el ser, Dios o el campo de la pura abstracción, o como le queramos llamar, eso no tiene que evolucionar. Eso simplemente ya es. Ya está. Perfecto, bueno. Ahora, volvemos aquí a decir que todo está regido por esa conciencia, ese ser, esa unidad final, ese campo de la pura abstracción. Todo está configurado desde ahí, todo está regido, como lo dice la diapositiva, desde ahí y es lo que da origen a todo. Y les regalo esta última frasecita. En realidad somos energía consciente. Y mi diapositiva final, que siempre representa eso de lo que hemos estado hablando siempre, pero para este caso lo vamos a llamar potencialidad pura, campo de la pura abstracción, campo unificado o unidad final.